Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja más comentada del momento, fueron vistos disfrutando de momentos románticos en la mágica ciudad de París. Todo comenzó cuando varios fanáticos captaron a Kerem y Hande paseando por las calles de Montmartre, tomados de la mano, sin preocuparse por las miradas curiosas. París es el lugar perfecto para nosotros, comentó Kerem con una sonrisa, mientras Hande, visiblemente feliz, respondía, solo quiero disfrutar cada segundo aquí con él. Esta imagen idílica se volvió viral en cuestión de horas, despertando una oleada de comentarios y especulaciones. Según testigos, la pareja visitó lugares icónicos como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y pequeños cafés parisinos, donde compartieron miradas cómplices y risas constantes. Uno de los momentos más comentados fue cuando, en una terraza con vista al Sena, Kerem le tomó la mano a Hande y le dijo en voz baja, no me importa dónde estemos, mientras estemos juntos. La escena fue captada por un afortunado fan y rápidamente se difundió en redes sociales. No es la primera vez que surgen rumores sobre la relación entre estos dos actores, pero esta escapada a la ciudad del amor parece haber confirmado lo que muchos ya sospechaban. Hande, vestida con un elegante abrigo beige y una bufanda de lana, irradiaba felicidad, mientras Kerem, con un look casual pero cuidado, no dejaba de mirarla con cariño. La química entre ambos era imposible de ignorar. En redes sociales, los seguidores no tardaron en reaccionar. Comentarios como son la pareja perfecta y esto es de película se multiplicaron en cuestión de minutos. Incluso algunos famosos amigos de la pareja dejaron mensajes de cariño en sus publicaciones. Ustedes dos hacen que uno vuelva a creer en el amor, escribió una colega actriz. Durante una breve entrevista improvisada, un periodista les preguntó sobre el significado de este viaje. Kerem, con un tono sereno, contestó, no es solo un viaje, es un momento especial para nosotros. Hande agregó, París tiene una energía que nos inspira, y creo que este es solo el comienzo de algo muy bonito. Los rumores de un posible compromiso empezaron a circular después de que varios fans afirmaran haber visto a Kerem entrar en una reconocida joyería parisina. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió la información, sus sonrisas cómplices dejaron a todos con la duda. No hay prisa, lo importante es disfrutar el presente, dijo Hande entre risas, mientras Kerem le rodeaba los hombros con ternura. La estancia de la pareja en París parece haber sido planeada al detalle. Desde paseos nocturnos por el río Sena, hasta cenas en restaurantes íntimos iluminados por velas, cada momento parecía sacado de una escena romántica. Y es que, según fuentes cercanas, Kerem quería que este viaje fuera una experiencia inolvidable para Hande. Ella merece todo lo bonito que pueda darle, habría comentado a un amigo cercano. Tras su paso por los lugares más emblemáticos, la pareja también se dejó ver en rincones menos turísticos, como librerías antiguas y mercados de flores, donde Hande no dudó en comprar un pequeño ramo de tulipanes que, según contó después, eran exactamente del color que me hacía feliz en ese momento. Kerem, mientras tanto, parecía disfrutar cada instante observándola, como si quisiera memorizar cada gesto, cada risa y cada mirada. Un grupo de fans afortunados pudo acercarse a saludarlos mientras paseaban por el barrio latino. Aunque al principio parecían sorprendidos por la cantidad de personas que los reconocieron, no dudaron en posar para algunas fotos y agradecer el cariño que recibían. La gente aquí es muy cálida, y eso hace que la experiencia sea aún más especial, comentó Kerem, provocando que los aplausos y gritos de emoción se multiplicaran. La agenda de su estancia incluía también una noche en la ópera. Testigos afirman que llegaron tomados del brazo, elegantemente vestidos, y que durante la función se dedicaban miradas discretas pero intensas, como si compartieran un lenguaje secreto. Parecían protagonistas de su propia película romántica, relató una mujer que se encontraba a pocas butacas de distancia.
Por supuesto, las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos, muchos de ellos acompañados por canciones de amor, editados por sus fans. Algunos incluso compararon a Kerem y Ande con icónicas parejas del cine clásico, como Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca. La historia no solo capturó la atención de sus seguidores turcos, sino que medios internacionales comenzaron a cubrir la noticia, resaltando el impacto global de la pareja. Uno de los momentos más tiernos, según varios testigos, fue una noche en la que, mientras caminaban por un puente iluminado, Kerem sacó de su bolsillo una pequeña libreta y le leyó a Ande unas líneas que había escrito para ella. Aunque el contenido exacto permanece en el misterio, quienes estuvieron cerca aseguran que las palabras la emocionaron profundamente, llevándola a abrazarlo con fuerza. Al día siguiente, fueron vistos en una pequeña galería de arte contemporáneo, observando juntos una colección temporal. Ande, con una sonrisa curiosa, preguntaba detalles sobre las obras, mientras Kerem escuchaba atentamente y hacía comentarios ingeniosos que provocaban su risa. Un visitante de la galería confesó más tarde que era imposible no sonreír al verlos interactuar, porque transmitían una complicidad genuina. Incluso las noches más simples se volvían mágicas. Una cena improvisada en un pequeño bistró terminó con ambos cantando bajito junto a un guitarrista local, compartiendo un momento que varios turistas captaron en video y que se viralizó en cuestión de horas. El clip mostraba a Kerem y Ande riendo, con las manos entrelazadas sobre la mesa, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Las especulaciones sobre su futuro siguieron creciendo. Algunos medios afirmaban que el viaje era parte de una producción secreta en la que ambos participarían, mientras otros insistían en la teoría del compromiso. Sin embargo, para quienes los vieron en persona, parecía claro que lo más importante para ellos era disfrutar del presente, sin importar lo que dijeran los titulares. Antes de dejar París, la pareja visitó un parque al amanecer, cuando la ciudad todavía estaba envuelta en una tranquila neblina. Pasearon en silencio durante varios minutos, hasta que Kerem, con un gesto espontáneo, tomó su cámara y comenzó a fotografiar a Ande mientras ella recogía hojas caídas del suelo. «Quiero recordar este instante exactamente como es», le dijo, provocando una sonrisa que parecía resumir toda la magia del viaje. Finalmente, el día de su partida estuvo lleno de gestos de cariño hacia sus seguidores, quienes se reunieron en el aeropuerto para despedirlos. Ande y Kerem, visiblemente conmovidos, firmaron autógrafos, se tomaron fotos y agradecieron las muestras de afecto. «Este viaje quedará en nuestra memoria para siempre», dijo Kerem, antes de embarcar junto a Ande, quien, con una mirada cómplice, añadió, «y no será el último». Mientras el avión despegaba, las redes continuaban ardiendo con teorías, fotos y mensajes. Muchos fans aseguraban que lo que habían presenciado no era solo un romance pasajero, sino el inicio de una historia que podría marcar un antes y un después en sus carreras y en sus vidas. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, lo que quedó claro para todos es que, en París, Kerem Bürsin y Ande Erçel habían escrito uno de sus capítulos más memorables. Y así, mis queridos espectadores, terminamos este viaje por la historia romántica del momento. Si quieren seguir enterándose de todas las novedades y no perderse ningún detalle de esta y otras historias de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarme en los comentarios qué opinan de Kerem y Ande. ¿Será que París fue el inicio de una historia de amor para toda la vida? Nos leemos en el próximo video.